y todo esto. Entonces, déjenme, ya, perfecto. Entonces, lo primerito, vamos a empezar con el ejercicio que quedó propuesto ayer, ¿no? Entonces, lo primerito aquí es cuando nosotros nos dan una función, por ejemplo, esta de aquí dice, dada una función de dos variables, nos dicen de que está dado de esta manera, ¿verdad? Donde tengo que la función se comporta de esta manera para todos los puntos, tal que x es diferente de 0 o y es diferente de 0. Ah, perfecto. Y me dice que se va a comportar, va a tomar el valor de 0 en caso contrario. Entonces determina en qué puntos esta función en qué puntos es continua la función dada, esta de aquí. Entonces, ¿cómo tenemos que analizarlo? Entonces yo digo, bueno, lo primero que voy a analizar es, de nuevo, en qué parte yo tengo, está trabajando una función y digo, en qué parte está trabajando una parte de la función y en qué parte está trabajando la otra. En este caso, fijémonos, si yo pongo aquí de nuevo mi planito, mi plano, yo tengo aquí mi plano X y Y, fíjense que me dice que esta función, o sea, la función f se comporta de esta manera para todos los puntos, tal que x es diferente de 0 o y es diferente de 0. Ah, perfecto. ¿Eso qué me indica? Que van a ser todos los puntos que están fuera de los ejes. Porque con tal de que una de las coordenadas, cualquiera de, o bien x es diferente de 0, o bien y es diferente de 0, entonces, cuáles son todos esos puntos? Todos estos puntitos de aquí, ¿verdad? Ah, ya, profe, una cosa. ¿Y qué pasa si yo tomo un punto aquí? Por ejemplo, un punto que sea de coordenada, yo qué sé, 1,0, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ir analizando estos casitos de aquí. Vamos a ver, vamos a ir viendo que en estos casitos la cosa empieza a fallar. Entonces lo primerito que yo me fijo es que, bueno, que para todos los puntos aquí, la función se va a comportar de esta manera para todos los puntos donde x es diferente de 0 o y es diferente de 0. Pues, ¿eso qué quiere decir? Que se va a comportar si es que alguna de las componentes es diferente de 0, si alguna de las componentes es diferente de 0, entonces la función se va a comportar de esta manera. ¿Cuáles son todos esos puntos? Todos estos que yo tengo aquí. Por ejemplo, yo cojo un punto, aquí por ejemplo x sub 0, y sub 0, yo cojo un punto por acá. Todos estos puntos, o bien su primera componente es diferente de 0 o su segunda componente es diferente de 0, ¿verdad? Ah, perfecto. Entonces, en cualquiera de estos puntos, sin incluir por el momento los ejes, yo sé que ahí la función cómo se está comportando, se comporta de esta manera. Se va a comportar por medio de la expresión seno de 1 sobre x que multiplica el seno de 1 sobre y esto multiplicado por x más y. Ah, perfecto. Entonces, eh, ya. Ahora bien, entonces me dice que la función toma el valor de 0 para cualquier otro caso. Por ejemplo, entonces si aquí yo tengo el otro caso, es un segundito que estoy pensando algo, un segundito que estoy pensando algo para, no, para evitar decir algo que es incorrecto. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí, yo tengo el punto A,0, por ejemplo, un punto menos A,0. Entonces, ese punto, su primera es diferente a 0, o la segunda es diferente de 0. Aquí, regáleme un segundito. No me acuerdo de algo. Pero no es algo que con respecto a esto. eh, aquí, ok. Ya. Sí, sí, bueno. Sí. Ok, a ver. A ver, lo que... es que algo, a ver, aquí. Un segundito, a ver, que me choqué por un minuto. A ver, lo que sé es que para cualquier punto, es que cuando uno lee esto tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí me dice que x sea diferente de 0 o y sea diferente de 0. Es decir, si yo me pregunto, lo que estoy analizando en este momento es, a ver, si yo recibo un punto x, y, ¿verdad? Yo recibo este puntito x, y
Y por ejemplo, que puede ser cualquier punto. Pues imaginemos que sea un punto de la forma A,0. Yo lo evalúo acá. A es igual a 0, digo diferente 0. Y aquí, por ejemplo, la segunda componente 0 es diferente de 0. Entonces yo vengo para acá y me pregunto, a ver, A es diferente de 0. En este caso, supongamos que es un número que sea diferente de 0, por ejemplo, 5. Entonces esto es verdadero, ¿verdad? O, o 0 es diferente de 0. Esto es falso. Entonces, verdadero o falso, ¿esto qué sería? Según la disyunción, únicamente ambas cosas son falsas, entonces esto es verdadero, ¿verdad? Si es que o bien este es 0 o bien o la segunda componente es 0, diferente de 0, entonces la función se comporta de esta manera. Y es que este es el problemita que tengo aquí. A ver, yo por ejemplo tengo aquí un punto de coordenadas. Si bien basta, a ver, lo que está diciendo esto es que basta que una de las dos componentes sea diferente de 0 para que la función se comporte de esta manera. Entonces, obviamente, ya, ahora sí, ya me cuadró, ya me estaba confundiendo en algo, disculpe. ¿Qué es lo que trato de decir? Fíjense, basta, ¿qué es lo que me dice esto? Que cuando yo le ingrese aquí un punto cualquiera, A, B, basta que bien o el primer punto sea diferente de 0 o el segundo punto o la segunda componente sea diferente de 0 para que la función se comporte de esta manera. Entonces, obviamente, todos los puntos que yo les había puesto aquí, lo que estaba puesto en rojo, son puntos que obviamente como no están en ninguno de los ejes, ni su primera ni su segunda componente es 0. Entonces no se pueden comportar, se comportan por medio de esta manera. ¿Por qué? Porque o bien su primera componente era diferente de 0 o bien la segunda. Ahora bien, ¿qué pasa si en los ejes, por ejemplo aquí, no, a ver, algo está mal aquí. Y les explico por qué. Es que, a ver, es que lo sé, un segundito, a ver, es que por eso es que esto era lo complicado de este ejercicio. Aquí algo no me cuadra en los ejes. Porque lo que yo sé es que va a haber una sección que se porta con 0 y la otra sección que se porta con la otra. Y yo sé que todo lo que he pintado en rojo se va a comportar por medio de esta función de aquí. Ahora, lo único que no me cuadra son los ejes. Por eso es que yo les digo, por ejemplo, imagínense que yo cojo un punto, el 0, 0. Yo me pregunto, a ver, el 0 su primera componente es diferente de 0. Yo digo, no, su primera componente no es diferente, no es diferente de 0. La segunda es diferente de 0. La segunda componente es diferente de 0. No, entonces es falso y falso, falso. Entonces no puede, no se evalúa por medio de esta de aquí. Aquí, esto es falso. Entonces vengo a la de acá. Entonces caso contrario, es decir que en el 0, 0 es 0. Pero, por ejemplo, lo que aquí no me cuadra es, a ver, si aquí, imaginemos que yo le doy un punto este de aquí, el punto 1,0, 1,0, ¿verdad? 1,0. Entonces, la primera componente, a ver, si la primera componente es diferente de 0, en este caso 1 es diferente de 0, esto es verdadero. O la segunda componente es diferente de 0. En este caso esto es falso, pero ya la primera componente era diferente, la primera componente era diferente de 0. Entonces, verdadero o falso, esto es, según las leyes de la lógica, verdadero. Entonces yo debería, la función en todos estos puntos se comporta, de esta manera, por medio de esta funcioncita de aquí. Entonces, Esteban, dígame. ¿no deberías calcular el límite simplemente cuando la función tiende a cero y ver cómo se comporta de esa manera para saber si como tal es continua o no? O sea, cuando Sí, ambos puntos tienden a cero nomás. cuando ambos puntos tienden a 0. Es que fíjate en lo siguiente. Yo te podría decir, sí, es verdad, cuando ambos puntos sean por ejemplo, tienden a 0. Pero, por ejemplo, a ver,
si aquí yo me pregunto, es que uno cuando se hace este ejercicio, la lógica es la siguiente. Yo, por ejemplo, me dan este punto, me dan el punto menos 3,0. Entonces yo digo, bueno, yo tengo ese punto menos 3,0. Yo me pregunto, ¿la función es continua en ese punto? Entonces yo vengo para acá y yo digo, a ver, si yo sé que la función es continua, si la función es continua en ese punto, supongamos, me preguntan que sea en el menos 3,0. Yo me voy a preguntar, yo mismo me digo eso. Entonces digo, para que la función sea continua, el límite, cuando x, y tiende a 0,0 de la función, es decir, fíjate, de la función f de x, y tiene que ser igual a la función evaluada en ¿dónde? En menos 3,0. Ah, perfecto. Fíjate en lo siguiente. En menos 3,0. Entonces, aquí en este caso, yo digo, bueno, si es que yo quiero analizar esto, yo digo, a ver, menos 3,0, cuando yo se lo doy a la función, ¿qué me va a dar? Menos 3,0. ¿Me va a dar o 0 o lo tengo que evaluar aquí arriba? Entonces, según lo que dice esto, me dice, bueno, y aquí yo tengo menos 3, yo digo, menos 3 es diferente de 0, eso es verdadero. O 0 es diferente de 0, esto es falso. Pero verdadero o falso, eso es, si es que la memoria no me falla, verdadero Es o verdadero. falso, Es verdadero. ¿verdad? Sí, Es ver- lógica sí, es proposicional. Sí. verdadero. Ajá, es verdadero. La única manera que te dé falso es que ambas sean falsas. Ya. Ujú. Entonces aquí es donde no me cuadra el asunto, porque yo digo, fíjense en lo siguiente, verdadero o falso, esto es verdadero. Entonces, según esto, lo que me está diciendo es que como ya la primera es diferente a 0, entonces yo tendría que evaluarlo en esta expresión y ahí es donde yo voy a tener un gran problema. ¿Por qué? Porque yo tendría, bueno, yo tendría que usar esta expresión, yo tendría entonces sería menos 3 más 0, ahí no tengo problema. Seno de 1 sobre menos 3, ¿verdad? Y en este caso sería seno de ¿qué? De 1/0. 1/0. Y ahí tengo un gran problema. ¿Cómo es eso? La función no está para, en este caso, para cuando yo tenga aquí, para cualquier punto de aquí, esto de aquí no está definido. No está definido. Y aquí empieza, aquí, por eso era que yo les mencionaba ayer. Siempre lo primerito que se tienen que poner a ver es que si el punto está definido. Si es que el punto no está definido, no pueden decir nada. Entonces, bajo esa suposición, bajo este pequeño error, dense cuenta que para cualquier punto que estén en los ejes, si no importa que una de las componentes sea diferente de 0, si la otra es 0, se daña el asunto, porque voy a tener o bien aquí denominador 0 o aquí bien denominador 0. Entonces, no es ponerse simplemente ver en el 0, hay que ver en qué otros puntos falla el asunto. Entonces, gracias por la indicación. De hecho, ahorita se me acaba de ocurrir qué podemos hacer. Yo lo había hecho de otra manera, pero no me había fijado de ese pequeño O. ¿Por qué? Porque así es lo que me dice, en este caso, esta es otra manera en que te pueden poner los ejercicios, te lo ponen como una condición lógica aquí. Entonces, si es que es verdadero, si el punto que tú ingresas cumple con la condición lógica, entonces lo evalúas por medio de esta expresión. Entonces, por el caso de acá. Entonces, vamos a fijémonos primerito, como de nuevo, fijémonos en qué nos dice la función. Lo primerito que nos está diciendo la función es que si es que o bien el primer punto es diferente de 0 o bien el segundo punto es diferente de 0, la función se comporta de esta manera. Ya dijimos que todos estos puntos donde ambas coordenadas son diferentes de 0, entonces se comportan de esta manera. Ah, perfecto. Entonces, aquí en todo lo que he pintado en rojo, la función se comporta de esa manera. Ahora bien, ¿qué me queda por ver? Donde o bien la primera componente es 0 o la segunda componente es 0. Que en esos casos es simplemente en dónde estoy, en los ejes. Es decir, yo me voy ahorita a restringir a analizar los ejes, los puntos que están sobre los ejes. Entonces, supongamos que yo cojo un punto cualquiera, ya sea del eje X o del eje Y. De nuevo, supongamos que yo cojo aquí un punto, digamos un punto cualquiera de coordenadas 0, A, y ahora sí. Entonces yo me pregunto, en todos los puntos de esta forma, fíjate, en todos los puntos, fíjate que yo lo voy a hacer de esta forma, excluyendo al 0, es decir, aquí el 0 va a ser un caso especial. Voy a analizar ahorita en los ejes. Entonces yo ahorita me pregunto, a ver, f de x, y es continua, fx, y es continua en todos los puntos de la forma 0, a. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es continuo en todos los puntos que están sobre el eje Y, sí, o excluyendo el 0, ¿no? El 0 es un caso que vamos a hacer en particular. Pero en este caso, para todos esos puntos de ahí,
la función es continua. Entonces yo me voy a preguntar, a ver, para que la función sea continua, lo acabamos de decir, el límite cuando x, y tienda a ese punto 0, a de la función f de x, y, eso entonces debe ser igual a la función evaluada en el punto 0, a. Entonces, lo primerito que nosotros tenemos que verificar es que esto esté definido. Si es que esto no está definido, pues no podemos hablar nada. Entonces, aquí lo primerito, f en 0, a, aquí, f en 0, a, ¿qué es? Entonces, en este caso, yo digo, bueno, ¿qué es lo que está haciendo aquí qué es lo que está recibiendo la función? Lo que está recibiendo la función es 0, a. Entonces, vengo acá. 0 es diferente de 0. Esto es falso por el momento, pero aquí tengo un O y acá, ¿verdad? 0 es diferente de 0 y aquí tengo un A es diferente de 0. Como ya les dije, estamos tomando todos los puntos sin incluir el 0, porque si no tendría que ser dos casitos. Por eso es que saqué al 0 por un momento. En este caso, estoy suponiendo que este A es diferente de 0. Entonces, como A es diferente de 0, esto es verdadero. Falso o verdadero, esto es verdadero. Si aquí es verdadero, lo que está diciendo entonces es que este punto de aquí se va a evaluar por medio de esta expresión. Pero ahí es donde yo encuentro el problema, porque yo tengo que f en 0, a, en tal caso sería 0 más a, que multiplica el seno de 1 sobre 0, que multiplica el seno de 1 sobre a. ¿Verdad? Aquí era a y aquí era 0. Ya. Entonces yo aquí encuentro un problema, porque esto no está definido. No está definido. No está definido. No está definido. Entonces ahí encuentro ese primer problemita ahí. Porque aquí, si es que admite, es verdad, puede que admita que la primera componente sea diferente de 0. Pero si la segunda componente es 0, si ya bien o la primera o la segunda es 0, aquí ya la cosa no funciona. Entonces, como no está definido directamente en todos los puntos de esta forma, estos que están aquí, de todos estos puntos que están aquí, directamente la función no es continua en esos puntos. ¿Por qué? Porque la función no está definida. No está definida. Porque recuérdense que, ¿qué les decía ayer? Primerito que tengo que verificar es que la función esté definida en ese punto. En ese caso, como esto no está definido directamente, esto yo no lo puedo obtener. Y aquí hay la primera complicación. Perfecto. Entonces, todos los puntos que estén sobre el eje Y, quitándole el 0 por el momento, no, en esos puntos la función no es continua. Entonces, la función en estos puntos no es continua. Fíjense, incluso, para todos estos puntos que yo pinté en rojo, yo les pregunto aquí, ¿la función es continua? Si nosotros nos fijamos, la función en todos esos puntos rojos se comportaba de esta manera. Se comportaba como x más y, seno de 1 sobre x, seno de 1 sobre y. Y ahí yo me doy cuenta que al momento que yo saque la función para empezar, para cualquier punto, siempre que su primera componente y su segunda componente, ambas sean diferentes de 0, que son los casos de los 4 cuadrantes, sin incluir los ejes, entonces yo me doy cuenta que la función va a ser justamente igual a la función evaluada. O sea, el límite cuando se acerque a cualquier punto, tal que su primera y segunda componente sea diferente de 0, es igual a la función evaluada en el punto, porque simplemente ese límite se resuelve cogiendo y evaluando. Entonces, por eso es que aquí en todo lo que yo he pintado en rojito, aquí la función sí es continua. Aquí sí es continua en todo lo que yo pinté en rojo. Entonces, ¿qué me falta verificar? Me falta ahora verificar el otro eje. Entonces yo vengo para acá, ahora voy a coger todos los puntos que están sobre este eje de aquí, que los voy a denotar como de la forma B, 0. De nuevo, estoy sacando el 0, 0, lo voy a excluir por un momento, es decir, voy a de por sí a decir que B es diferente de 0 para quitar ese caso. Entonces, aquí yo me pregunto, f de x, y es continua en B, 0. La función es continua en B, 0. Perfecto. Entonces, para que sea continuo, lo que tendría es que el límite cuando x, y tiende a B, 0 de la función sea igual a la función evaluada en el punto, B, 0. Pero aquí yo me pregunto, a ver, siempre, ¿qué es B, 0? Porque eso es lo primero que yo tengo que tener. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que se hace aquí? Yo lo que hago es entregarle a la función el punto B, 0 y veo en cuál se cumple. En este caso yo digo, bueno, B, es decir, la primera componente es diferente de 0. Sí, es cualquier número diferente de 0. Entonces, esto es verdadero. O
¿la segunda componente es diferente de 0? No, esto es falso. Pero como es verdadero o falso, todo esto va a ser verdadero y por lo tanto yo cojo y utilizo esta expresión para evaluar ese punto. Pero de nuevo vamos a tener un gran problema. ¿Por qué? Porque yo tendría entonces, que f hablando en b, 0 sería igual a b más 0, ¿verdad? B más 0, seno de 1 sobre b, seno de 1 sobre 0. Y aquí de nuevo, esto no está definido. No está definido. Y nosotros entonces, si es que esto no está definido, pues obviamente yo no tengo. No, esto tampoco de aquí. La función en b,0 no está definida. No está, yo no tengo que yo le entrego ese punto y me va a entregar un valor. ¿Por qué? Porque obviamente ese seno no está definido. Eso no está definido. Y como ya directamente esto no está definido, ya estoy, el primer requisito, que es que la función esté definida en el punto, no se cumple. Entonces directamente en todos estos puntos de aquí, fíjate, en todos estos puntos que están ahora sobre el eje X, es quitándole el 0, 0, tampoco es continuo. Entonces aquí la función no es continua. No es continua. Perfecto. Y ahora simplemente me queda, ya evalué, dense cuenta, fuera, en estos 4 cuadrantes, ya sabemos que como la función se comporta como esto, ahí sí es continua. En los ejes, como la función no puede estar definida ahí, entonces no es continua. Y ahora simplemente yo les dije, voy a dejar un caso aparte, que era el caso 0, 0. Ahora bien, yo me voy a preguntar, la función, es decir, la función es continua en 0, 0, es decir, f de x, y es continua en 0, 0. Entonces, para eso yo me tengo que preguntar, el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función f de x, y, esto es igual a la función evaluada en el punto 0, 0. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me pregunto. Lo primerito que yo hago cuando planteo esta definición es preguntarme, a ver, ¿qué es igual a f de 0, 0? Que era lo que les mencionaba, cómo lo empezábamos a ver ayer. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que se hace aquí? Yo digo, bueno, yo le voy a entregar a mi funcioncita, a mi función f, yo le voy a entregar como x0 y como y0, es decir, el punto 0, 0. Y digo, vengo para acá. 0 es diferente de 0, falso. 0 es diferente de 0, por eso es que lo excluí como un único, lo separé como un único caso. Entonces, esto también es falso. La primera componente es diferente de 0, falso. La segunda componente es diferente de 0, falso. Entonces, falso, falso, falso. Entonces, yo no ocupo esta parte de aquí. No lo voy a ocupar, sino que voy a decir que cuando es 0, 0, entonces, ¿qué es lo que me entrega la función? 0. Ah, ahí sí tengo definida, fíjate, ahí sí tengo definida un valor. Entonces, cuando es 0, 0 es 0. Ah, y entonces ya tengo el primer requisito, que era lo que yo ayer ponía como 1. Lo segundo es que el límite, cuando x, y tienda a 0, 0 de la función f de x, y, pues exista, ¿no? Exista. Entonces, en este caso, dense cuenta que nosotros cuando yo me voy acercando aquí, cuando yo me voy acercando al punto 0, 0, yo me voy acercando ya sea bien por estos 4, por las rectas, cuyo valor es 0, no, mejor dicho, donde en este caso me puedo acercar por todos esos puntos, ¿verdad? Es decir, yo lo que me voy a preguntar es que si este límite de aquí existe, es decir, el límite cuando yo me voy acercando al 0, 0, ¿por qué función se va acercando? Pues esa función que nosotros teníamos, porque recuérdense que en teoría, todos estos puntos de aquí, todos estos puntos de aquí, entran en el caso de acá, en este caso aquí. Es decir, que yo me voy acercando al 0, 0 por medio de esa función. Ah, perfecto. Entonces yo me voy a preguntar, el límite cuando x, y tiende a 0, 0, ¿de qué? De x más y, ¿verdad? Seno de 1 sobre x, seno de 1 sobre y, existe. Entonces yo me voy a preguntar, tengo que resolver ese límite. Ah, perfecto. ¿Cómo resolvemos este límite? Pues después de varias ideas, mientras lo estaba intentando resolver, dije, bueno, vamos a ocupar una de las estrategias que les gusta usar bastante el profe Villafuerte, que es acotar el límite sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el profe? Lo que hace el profe es coge la función y la mete dentro de un valor absoluto. ¿Por qué? Porque si la metes dentro de un valor absoluto, tú sabes que por lo menos por abajo está acotado por 0. Es decir, 0 es mayor o igual que el valor absoluto de x más y, ¿verdad? Seno de 1 sobre x, seno
de 1 sobre y, ¿verdad? Entonces, de nuevo, esto lo podemos separar como el producto de x más y por el seno de 1 sobre x por el valor absoluto del seno de 1 sobre y. Y nosotros sabemos que siempre la función seno está entre menos 1 y 1. Cuando le aplico el valor absoluto simplemente queda entre 0 y 1. Es decir, cada una de estas cosas de aquí está acotada por arriba por 1. Esto está acotado por arriba por 1 y esto está acotado por arriba por 1. Entonces yo voy a tener que esto es menor o igual que x más 1 por 1 por 1. Entonces yo tengo esto es menor o igual que x más y. Ah, perfecto. Entonces aquí, ¿qué estrategia usamos? La del sándwich. ¿Por qué? Porque yo tengo entonces, yo tendría 0, es menor o igual que el valor absoluto de x más y, que multiplica el seno de 1 sobre x, y esto que multiplica el seno de 1 sobre y, esto es menor o igual que el valor absoluto de x más y. Y aquí, ¿qué hacemos? Sacamos límite a todo. Entonces tendría el límite cuando x, y tiende a 0,0, ¿verdad? ¿De qué? De 0 menor o igual que el límite cuando x, y tiende a 0,0, ¿de qué? Del valor absoluto de x más y seno de 1 sobre x por seno de 1 sobre y, ¿verdad? Y esto es menor o igual que el límite cuando x, y tiende a 0,0 del valor absoluto de x más y. Evaluando los extremos, el límite de una constante 0. Aquí simplemente como x tiende a 0 y y tiende a 0, entonces este valor absoluto también tiende a 0. Entonces, como los extremos, dense cuenta, esto es menor o igual que 0 y esto es menor o igual, aquí, esto es menor o igual que 0. Entonces, ¿qué es que se aplica aquí? Teorema del sándwich. Entonces, yo tengo entonces que el límite cuando x, y tiende a 0,0 del valor absoluto de x más y por el seno de 1 sobre x, ¿verdad? Por el seno de 1 sobre y. Esto es igual a 0. Y como yo les dije, cuando ustedes tienen que el límite de una función con valor absoluto es igual a 0, entonces el límite de esa función sin valor absoluto también es igual a 0. Eso lo vimos justamente cuando expliqué esta técnica, creo que el viernes pasado. Aquí, cuando x, y, si con valor absoluto, el valor de una función con valor absoluto es igual a 0, entonces la función sin el valor absoluto también es 0. Entonces tendría aquí x más y, seno de 1 sobre x, seno de 1 sobre y, esto es igual a 0, pero nosotros ya sabíamos que esto justamente era igual a la función evaluada al punto, es decir, 0 es igual también a la función evaluada en el punto. Entonces, por lo tanto, f de x, y es continua en 0, 0. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos aquí? A ver, lo que encontramos aquí es que la función es continua en 0, 0. Sí, en cualquier otro punto que esté sobre los ejes, no es continua, cualquier punto que esté sobre los ejes, pero en cualquier punto que esté acá, acá, acá o acá, entonces sí es continua. Entonces aquí, en todos estos puntos de aquí, sí es continua. Ah, entonces ya tenemos todos los puntos donde es continua. Entonces, aquí yo voy a tener que la función es continua en todos los cuadrantes, quitándole los ejes e incluyéndole el cero, el origen. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿yo cómo sé si eso está bien? ¿Cómo sé si eso está bien? Pues uno se va a GeoGebra y grafica. Entonces, vamos a ver si esa función corresponde. Entonces, dense cuenta, aquí la voy a poner, aquí cito, perfecto. Entonces, aquí he graficado esa función, que la voy a mover un poquito más para abajo. Entonces, dense cuenta, aquí en los ejes, la función empieza a hacer esto. A oscilar. Entonces uno dice, ah, entonces ahí hay problemas, aquí en los ejes. Dense cuenta, aquí en los ejes donde la gráfica empieza a tener un comportamiento raro. Aquí, en todo esto que yo tengo acá, la función es continua, función es continua, función es continua, función es continua. Aquí en el 0 ya demostramos que la función era continua. Pero para todos estos puntos que están sobre los ejes, la función no era continua. No era continua. Y eso era lo que complicaba este ejercicio, porque ojo, cuando a ti te piden que una función sea, verificar en qué punto sea continua, tú tienes que analizar todos los puntos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y en los puntos donde haya conflicto, que en este caso eran los ejes, ahí es donde hay que analizarlo por medio de los límites. ¿Alguna dudita, alguna pregunta? Aquí, disculpen que al principio me choqué porque aquí el logo no me cuadraba, pero sí, así se hace. Ahora bien, por ejemplo,
¿Qué hubiera pasado si es que en vez de que me hubieran puesto O, me hubieran puesto I? ¿Verdad? Entonces, si me hubieran puesto I, pues ahí simplemente, por ejemplo, la primera componente es diferente de 0. Eso es, por ejemplo, verdadero, pero la segunda es diferente de 0. Eso hubiera sido falso. Entonces, lo que tenía que hacer era ya analizarlo simplemente de otra manera, sabiendo que ya no se evaluaban aquí los puntos, sino de otra manera. Entonces, esto fue un ejercicio de elección donde te preguntaba dónde las funciones continúan, la función, y un error común fue que el único punto que decían que era continuo era este de aquí, pero se estaban comiendo todos estos puntos de acá afuera. Entonces, eso sería con respecto a eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo sé que es un poco complicada, esto es un poco denso el ejercicio, pero alguna dudita, alguna pregunta. Sí, sí quedó claro, o tal vez hubo alguna confusión por ahí. ¿Dónde está el otro ejercicio? Aquí. Y aquí se usa exactamente lo mismo. Este ejercicio fue el examen de mejoramiento. Ya saben, alguna dudita, alguna pregunta, me avisan. Disculpen esa pequeña confusión al principio. Espero que esté quedando claro. Si hay alguna duda, con todo gusto lo podemos ver. Aquí, vamos a ver este problemita de aquí, que es un problema de examen. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Me dice que la función, dice, me están dando una función f de x, y definida como x por y si x es mayor que 0 o y es mayor que 0. Y aquí me dice que se comporta como logaritmo de 1 más x por y si x es menor que 0 y y es menor que 0. Entonces me dice aquí, analice la continuidad en los puntos 1, 1 y menos 1, 0. Entonces, ¿qué es lo que primero uno viene a hacer aquí? Como lo primerito que yo hago es que veo que en cierta región la función que reina, o esta función f de aquí se comporta de esta manera y en otra región se comporta de esta, pues a mí me interesa ver justamente en qué sección se cumple cada una de estas cositas. Entonces yo vengo para acá y ubico mis ejes, x y y. Aquí me dice que esta función se comporta de esta manera como x por y si x es mayor que 0, es mayor o igual que 0, o y es mayor o igual, y es mayor o igual que 0. ¿Qué significa que x sea mayor o igual que 0? Es decir, que es desde x todo a la derecha, es decir, todos estos puntos, todos estos puntos, en todos estos puntos, x es mayor que 0. Es decir, ¿a qué me refiero? Si yo cojo un punto cualquiera, x, y, lo que estoy diciendo es que en toda esta zona que yo estoy pintando en roja, yo estoy seguro que su primera componente es mayor que 0. Ya, perfecto. Recuérdense que cuando yo tengo un conjunto, un O representa una unión. En este caso, y mayor o igual que 0, lo que me está diciendo es entonces que yo voy a unirlo también con todos los puntos donde entonces la segunda componente es mayor que 0, que sería entonces en este caso la parte de aquí arriba. Es decir, todos los puntos donde donde la primera componente, donde la segunda componente sea mayor que 0. Entonces, en este caso, tengo entonces todos estos puntos donde o bien la primera componente es mayor que 0 o bien la segunda componente es mayor que 0. Ahora bien, entonces, en todo esto que hoy voy a pintar en un solo color, que es, bueno, de hecho, ya saben cuál es la región, la voy a poner en un solo color todo eso. Entonces, esta parte de aquí sería todo lo que estoy pintando ahorita en verde. Perfecto. Y entonces, dentro de esta regioncita de aquí, obviamente incluyendo los ejes, porque es mayor o igual. Ya, entonces dentro de esta regioncita de aquí, la función que domina o cómo se va a comportar esta función f es por medio de x por y. Y luego me dicen que aquí cuando x es menor que 0, x menor que 0 y es menor que 0, es decir, yo quiero que x sea menor que 0, que la primera componente sea menor que 0 y la segunda componente sea menor que 0, esa región es esta que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? La voy a poner aquí estas líneas para indicar que no se está incluyendo la frontera. Entonces, dense cuenta. Ahora bien, me dice que en esta región que yo he puesto un morado, la función que reina o cómo se comporta esta función f es logaritmo de 1 más x por y, ¿verdad? Entonces yo digo, perfecto. Entonces ya tenemos ahí por el momento todo claro. Entonces aquí se comporta la función de esta manera y en la parte morada se comporta de la otra manera. Entonces a mí me dice primerito, analice la continuidad en los puntos 1, 1 y menos 1, 0. Entonces vamos viendo. Analizamos continuidad en 1, 1. Entonces en 1, 1. ¿Dónde cae el punto 1, 1? El punto 1, 1 cae en la zona de acá, es decir, 1 en x, 1 en y. Este punto aquí, este es el punto 1,1. Y yo me doy cuenta, para empezar, que este puntito aquí solo cae en la región donde está dominada por x por y. Y yo me doy cuenta que esta funcioncita de aquí, x por y, que es una función polinomial,
Es una función continua, las funciones polinomiales son continuas, pero incluso si es que no me creen, lo podemos verificar por definición. Entonces, yo me pregunto, f, o mejor dicho, digo, f de x, y es continua en, f de x, y es continua en 1, 1, sí, pues el límite de x, y cuando yo me acerco a 1, 1 de la función f de x, y es igual a la función evaluada en 1, 1. Entonces aquí lo primerito, ¿qué es igual a qué? Yo lo primero que me pregunto siempre es que si la función está definida en ese punto. Aquí, la función evaluada en 1, 1, ¿a qué es igual? Ah, pues venimos para acá. Y digo, ¿qué voy a hacer? Yo le entrego a mi función el punto 1, 1, 1, 1. Entonces digo, a ver, 1 es mayor o igual que 0, sí. O 1 es mayor o igual que 0, en este caso tengo verdadero o verdadero, esto es verdadero. Entonces, como esto es verdadero, entonces efectivamente evalúo aquí. Entonces sería 1 por 1 y esto sería igual a 1. Entonces ya sé que la función está definida en 1, 1, porque cuando yo le entrego la función 1, 1 me retorna 1. Ahora bien, yo lo segundo que me pregunto es que si el límite, aquí, el límite cuando x, y tiende a 1, 1 de la función existe. En este caso, vamos a verlo. Yo aquí tengo el punto 1, 1. Entonces, si yo tengo una bola, es decir, yo me quiero ir acercando a ese punto 1, 1, yo me doy cuenta que la única función que está a los alrededores de ese puntito 1, 1, pues es XY, ¿no? Yo me doy cuenta clarito aquí, cuando yo me quiero ir acercando al punto 1, 1, la única función que está reinando alrededor de ese punto es esta de aquí, XY. Y entonces, de nuevo, entonces tendría el límite cuando x, y tiende a 1, 1, de cuál es la función por la cual yo me acerco a 1, 1, x por y. Ustedes van a decir, esto es una ridiculez, pero es que no es la complejidad del cálculo realizado, sino cómo uno lo analiza. Entonces aquí sería 1 por 1, en este caso simplemente son de estos límites que se resuelven evaluando, x tiende a 1, y tiende a 1, entonces tendría 1 por 1 por 1, y esto es igual a 1, y esto es igual a la función evaluada en 1, 1. Entonces, por lo tanto, la función f de x, y es continua, f de x, y es continua en 1, 1. Entonces, ahí la cosa funciona sencillo. Vamos entonces a ver, ahora analizamos el otro caso. Analizamos el caso en el que yo tengo el punto menos 1, 1, el que yo tengo el punto menos 1, 0. Entonces yo de nuevo digo, ¿cuándo la función es continua en menos 1, 0? Es decir, f de x, y es continua en menos 1, 0 si el límite, cuando yo me acerco al límite, cuando x, y tiende a 0, a menos 1, a menos 1, cuando yo me acerco al punto menos 1, 0 de la función f de x, y es igual a la función evaluada en el punto menos 1, 0. Entonces aquí vamos a ver qué es primero, dónde está el punto menos 1, 0. Entonces en mi caso el punto menos 1, 0 está aquí. Menos 1, 0. Y lo primero que yo me voy a preguntar, lo primerito que yo me voy a preguntar es que si la función está definida en ese punto. Es decir, yo me pregunto, a ver, f, que si yo le doy a la función menos 1, 0, primero me entrega un valor y en tal caso que me entregue un valor, ¿cuál es ese valor? Entonces yo digo, bueno, que venimos para acá, déjenme borro esto aquí. Y vamos a ver, yo le voy a entregar a mi funcioncita menos 1, 0. A ver, yo les pregunto aquí, menos 1 es mayor o igual que 0. Y ahí es donde por lo general aquí había una complicación. Uno dice, bueno, menos 1 es mayor o igual que 0. Esto es falso. O aquí, 0 es mayor que 0, pero esto es verdadero. Entonces, falso o verdadero, esto es verdadero. Entonces, como me quedó aquí verdadero, entonces este punto de aquí, aunque la lógica diga lo contrario, o sea, no la lógica matemática, sino la intuición diga lo contrario, lo tengo que evaluar por medio de esta función. ¿Por qué no lo evalúo acá? Porque en este caso aquí me dice menos 1 es menor que 0. Esto es, esto es verdadero. Esto es verdadero. Pero aquí me dice un i. Entonces, i, 0 es menor que 0. Esto es falso. Entonces, verdadero y falso, esto es falso. Por eso es que no se evalúa aquí abajo, sino donde me queda me queda verdadero arribita. Entonces, esta es otra manera por cómo les pueden presentar los límites. Entonces, de nuevo, la expresión que voy a usar para que cuando yo le entrego menos 1, 0 va a ser x por y. Ah, perfecto. Entonces, la función
evaluada en menos 1,0 va a ser entonces menos 1, que era x, por y, que es 0. Esto va a ser igual a 0. Ah, perfecto. Entonces la función está definida en menos 1,0 y su valor es 0. Ya, ahora bien, la pregunta es, ¿cómo yo calculo este límite? El límite cuando x, y tiende a menos 1,0 de la función. Entonces aquí vamos a tener una pequeña complicación, que justamente era lo que mencionaba ayer. Supongamos que yo me quiero acercar, que esa es la lógica del límite, que yo me voy acercando a un punto. Yo quiero tender a este punto de aquí, que este es el punto menos 1,0. Entonces aquí yo me voy a dar cuenta que yo puedo ir realmente por dos lados. ¿A qué me refiero cuando yo puedo ir por dos lados? Dense cuenta que yo me puedo ir acercando a ese punto, ya sea bien por esta zona de aquí, donde en esta zona de aquí, ¿qué función está o qué función reina? Esta de aquí. O bien yo me puedo acercar por el otro lado, yo me puedo acercar por acá. Pero en este caso, si yo me acerco por todos estos puntos de acá, la función que reina es x por y. Entonces, ¿qué se hace en esos casos cuando por un lado se comporta una función y por otro lado se comporta otra función? Lo que se hace es que se dice, bueno, si es que la función es continua, el límite, independientemente de por donde yo me acerque, porque esa es la lógica de los límites, de hecho esa es la lógica de cuando uno hace análisis de trayectoria, independientemente por donde yo me acerque, el límite debe ser el mismo. Entonces, a ver, yo lo voy a hacer, yo hago lo siguiente, entonces yo digo, bueno, yo primero voy a separar, si la función es continua, ese límite debería existir y debería ser el mismo independientemente si yo me acerco por un lado o yo me acerco por el otro. Entonces vamos a definir vamos a darle nombre a esto. Todo lo que yo pinté en verde le voy a dar un nombre, se va a llamar D1. Todo esto que está en verde se va a llamar D1. Y aquí todo esto que yo tengo acá lo voy a llamar D2. Ya van a ver por qué. Entonces simplemente le di un nombre para no decir esta zona de aquí y la zona de acá. Esta de aquí es D1 y la que está en morado es D2. Entonces vamos a ver. De nuevo, ¿cuál es la lógica de esto? Que yo me voy acercando al punto menos 1, 0. Ahora bien, ese límite para que la función sea continua debería ser el mismo independientemente si yo me acerco o por los puntos de la parte verde o por los puntos de la parte morada. Y entonces así es como se expresa esta idea. Entonces uno dice, perfecto, el límite cuando yo me acerco a x, y, o sea, cuando x, y tiende a menos 1, 0, pero yo me voy acercando por los puntos, es decir, cuando yo me acerco por los puntos x, y que pertenecían a la parte verde, entonces, ¿cómo la función se va comportando cuando yo me voy acercando por esos puntos? Se comporta como x por y. Perfecto. Entonces, de nuevo, simplemente es calcular este límite, es decir, como x tiende a menos 1 y como y tiende a 0, esto sería menos 1, ¿verdad? Por 0. Perfecto, entonces esto sería 0. Y esto es igual a la función, cuando esto es igual a la función evaluada en menos 1,0. Y uno diría, ya es continua. No, aún no hemos verificado todo. Solo verificamos que para cuando yo me voy acercando por todos los puntos de la parte verde, la definición de continuidad se cumple. Pero tengo que verificar qué pasa cuando yo me voy acercando por los puntos de la parte morada. Es decir, por los puntos de la parte verde, por lo menos la cosa funciona bien. Entonces vamos viendo qué pasa cuando yo me acerco por los puntos de la parte morada. Entonces, ¿cómo yo expreso esa relación? Yo digo, perfecto. Aquí yo tengo el límite cuando x, y tiende a menos 1,0, pero por todos los puntos x, y que están en esa región de 2. Perfecto. Y en esa región de 2, ¿cuál es la función que reina? La función que reina esa parte de ahí era el logaritmo aquí de 1 más x por y. Disculpe, ¿alguien dijo algo? Sí, era logaritmo natural, eso te iba a decir. Efectivamente, perfecto, excelente que vayan cogiendo súper la idea de cómo va el asunto. Logaritmo de 1 más x por y. Y de nuevo, esto simplemente es un logaritmo que toca evaluar. En este caso, x va a menos 1 y y tiende a 0. Entonces esto sería logaritmo de 1 más menos 1 por 0, que sería igual al logaritmo de 1 y logaritmo de 1 es 0, pero justamente 0 es igual a la función hablada en menos 1,0. Es decir, la definición de continuidad también se cumple si es que yo me acerco por el otro lado. Entonces, dense cuenta, ¿qué es lo que trata de decir estas dos partes de aquí? Perfecto, yo dije, a ver, si me acerco bien por los puntos, por los puntos de lo que yo pinté en morado, o me acerco por los puntos que yo pinté en verde, el límite es el mismo. Perfecto, entonces eso directamente se pone que el límite de x, y cuando yo me acerco a menos 1,0, indiferentemente por donde yo me acerque, ya sea por los puntos de la parte verde o por los puntos de la parte morada, es decir, simplemente lo pongo cuando yo me acerco por esta función, va a ser igual a la función hablada en el punto. Esto era verdadero. Entonces, como esto es verdadero, entonces f de x, y es continua en el punto
menos 1,0. Y esto, entonces, cómo se analiza cuando me dan funciones así, que por un lado se comporta de una manera y por otro se comporta de otra. Como les dije, por ejemplo, en los ejercicios que tal vez les pongan en algún taller, lección, examen, o incluso los que tal vez hayan visto en los debercitos, es que ustedes les dan, por ejemplo, aquí una función, cuando, por ejemplo, les dicen x, y es diferente, por ejemplo, de 0, 0, y les dicen típico, es una función típica. Cuando x, y es igual a 0. De hecho, ahí se usa la misma lógica, porque fíjense, yo me ubico en el plano y aquí en el 0, 0 es 0. Y fuera del 0, 0 se está comportando otra función. Entonces, la lógica, ¿por qué simplemente si se coge esta función cuando uno saca el límite en esos ejercicios? Porque lo que está pasando es que yo me voy a ir acercando al punto 0, 0, pero la única función por la cual yo me puedo acercar a eso es por esta que yo tengo aquí. Entonces, por eso es que hay ese único límite, pero cuando ya la cosa cambia, como este ejercicio de aquí, que cuando yo me acerco por un lado, la función se comporta de una manera y cuando me acerco del otro se comporta de otra, entonces ahí es cuando uno tiene que separar en varios límites y ver que todos esos límites me den lo mismo. Y ya con eso entonces tendríamos, primero, a ver, que todos esos límites existan y segundo, que den lo mismo. Y entonces ya esa es la lógica de eso, de los límites. Ahora bien, ¿por qué también esto me quería dar este ejercicio en particular? Para que vean que las funciones se las pueden dar de distintas maneras. ¿En qué me refiero con distintas maneras? Para que tengan todo en mente cuando vayan a dar una lección. A ver, con distintas maneras me refiero, una es esta de aquí, que les dicen directamente el punto. Otra, por ejemplo, cuando les dicen una ecuación x más y diferente de 0 y aquí x más y igual a 0. Ah, perfecto. Entonces, se los pueden presentar así, se los pueden presentar así, o se los pueden presentar que ustedes usan una parte si es que aquí se cumple una sentencia lógica y ustedes usan otra parte si es que se cumple otra sentencia lógica. Entonces, por eso era que este ejercicio en particular era interesante. Porque a veces la lógica tendría que ver, uno se tendría que fijar en que 1 menos 1,0, ¿dónde se evaluaba? Y por eso entonces les puse ese ejercicio. ¿Quedó claro? ¿Cómo les pareció el ejercicio? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O sí quedó totalmente claro? Como les digo, problema de mejoramiento. Entonces, ¿quedó claro? ¿Alguna dudita? Me gustaría si alguien me puede decir si ha quedado claro que... Tengo una duda. Claro, dime. ¿Podrías repetir la parte de cómo analizaste cuando era 0, 0? Ah, ya, 0, 0. Bueno, aquí, de aquí. Cuando usaste la parte del, o sea, no, sino cuando fue la segunda función, la de la logarítmica, ¿cómo fue ese La análisis? logarítmica, a ver, vamos viendo. Esta de aquí. Ajá. Ah, ya, porque yo lo que hago, a ver, era lo siguiente. Yo digo, como te dije, yo me puedo acercar a este punto por los puntos en verde, que yo lo llamo D1, y por los puntos en, 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 Mm. en morado. Pero cuando yo me acerco por los puntos en verde, la función que está reinando es x por y. Entonces, yo pongo, obviamente, cuando yo me acerco al límite por los puntos x, y, elementos de D1, entonces la función que yo pongo, que considero es x por y. Cuando yo me acerco ahora por estos puntos de acá, entonces digo, ah, ya, perfecto. Entonces, el límite cuando x, y tiende, estoy tendiendo ¿a dónde? A menos 1,0, a este punto de aquí, pero por todos estos puntos de aquí. Y todos estos puntos de aquí, ¿cómo se están comportando? Ah, por medio de esta función, por medio de la función logaritmo de 1 más x por y. Y aquí simplemente, aquí siempre como yo indico que me estoy acercando por unos puntos en particular, poniendo x por y elemento en este caso de D2. Por eso es que le di un nombre aquí. Y de ahí esto simplemente es evaluar. Coger y aquí x tiende a menos 1 y y tiende a 0. X tiende a menos 1 y y tiende a 0. Entonces tendría que logaritmo de 1 y logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de 1 es 0. Y ya con eso entonces obteníamos ese valor. Y ese límite era igual a la función evaluada en el punto que justamente lo tenemos aquí. Ahí quedó un poco más claro. Sí, gracias. Eso era lo que Perfecto. no había entendido. Perfecto. Ya saben que si tienen cualquier dudita, me pueden avisar. Algo les iba a mencionar aquí, un segundito. Ojo, justo ahorita se me fue la mente. Algo les iba a decir, pero se me olvidó. Bueno, ya me he de acordar. Entonces vamos a ver ahora lo que ya correspondía al tema de hoy, que era derivada direccional. Entonces, aquí derivada direccional es un tema
vacancísimo, porque literal la derivada direccional se usan en muchísimos temas de aquí en adelante, se usan para cuando uno lo relaciona con el gradiente, hay una relación entre gradiente y derivada direccional, te sirve para ver una relación entre las derivadas parciales, te sirve para definir derivadas parciales, entonces es importante entender este tema. Y cómo nosotros vamos a introducirnos a las derivadas direccionales es pensando en lo siguiente, fíjense. Cuando nosotros veíamos cálculo de una variable, nosotros hablábamos de razones de cambio. ¿Cómo cambia por ejemplo, la altura, una distancia con respecto a una variable que puede ser el tiempo? Entonces nosotros hablábamos de razones de cambios de cosas que iban pasando, por ejemplo, cuando obviamente cambia el tiempo. Y digo, perfecto. Entonces, para funciones de una variable, ver la razón de cambio, que era la pendiente de la recta tangente, era sencillo, porque obviamente solo estaba en un plano y ahí no se me iban a mover las gráficas. Pero ahora acá, cuando yo estoy en R3, ¿cómo uno puede medir, cómo uno puede tener esa noción de cómo va cambiando la función, de cuál es esa razón de cambio? Ah, perfecto. Entonces, aquí la idea de la derivada direccional es lo mismo. Y por si acaso, se los digo de una vez, cuando ustedes oigan en este curso razón de cambio, directamente asócienlo con derivada direccional. Entonces, la derivada direccional no es nada más que es una razón de cambio, es la tangente de una recta pendiente, pero ahí viene la pregunta, la pendiente de cuál recta. Entonces, eso va a depender de la dirección en que nosotros estemos fijando nuestro análisis. ¿A qué me refiero? Fíjense que nosotros aquí vamos a definir entonces la derivada direccional de la siguiente manera, y les tengo una cosita que lo encontré en internet, que todos los semestres lo uso porque es súper bonito y súper interactivo. Entonces aquí dice, de nuevo, la derivada direccional, la derivada direccional, la derivada direccional, en el fondo es una razón de cambio. Empecemos por eso. En el fondo es una razón de cambio. Entonces, ¿cómo vamos a definir a una razón de cambio de una función? Entonces, para yo definir la derivada, yo tener una derivada direccional, yo tengo que tener obviamente una función. Entonces, empecemos nombrándose a f, una función definida en un subconjunto de Rn a R, es decir, una función escalar. Ahora bien, ¿qué más necesitamos? Tener un punto, x sub 0, elemento de u, ¿verdad? Yo tengo un punto de Rn porque lo he puesto de manera general. ¿Y qué más necesito tener? Necesito tener lo que se conoce como un vector director. Y B sea un vector director. Entonces, aquí vamos a nombrar algunas cositas. Una vez que yo tengo estos tres ingredientes, una función, un punto y un vector director, entonces la derivada direccional, que se denota de varias maneras, que a mí en específico me gusta usar esta notación, la derivada de f, que esta es el signo que uso también para derivada parcial, con respecto a esta dirección u en el punto x sub 0, es igual al límite cuando la norma del vector b tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0 más b sub 0 menos f de x sub 0 sobre la norma de b, ¿verdad? Entonces aquí, ustedes si ya les dieron derivada direccional, ustedes van a decir, pero ¿qué es eso, profe? Si esa no fue la ecuación que a mí me dio mi profe. Y es que aquí quiero empezar a mencionar ciertas cositas. Si es que aquí mi vector es un vector cualquiera, ojo, no es unitario, aquí no es necesario que sea unitaria, la fórmula que yo debo usar, entonces es esta. Esta es si es que el vector b no es unitario, mucho ojo con eso. Si es que aquí el vector no es unitario, esta es la fórmula que yo debería usar. Pero obviamente la fórmula aquí tengo que sacar normas y digo, esto está un poco feo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por medio de la deducción, cuando uno deduce esto, que la deducción del Stewart es buena. Aquí en este tema en particular explica de manera interesante de dónde sale esta definición de derivada direccional. Nosotros vamos a ver que si es que si mi vector b es un vector unitario, es decir, si b es unitario, si b es un vector unitario, entonces yo puedo reescribir la fórmula, como nosotros vamos a calcular la derivada direccional de la siguiente manera. La derivada de f con respecto a la dirección b, pero ahora esta b es unitaria, esta dirección es unitaria, es un vector unitario, en el punto x sub 0, esto va a ser igual entonces al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h por b, ¿verdad? Menos la función evaluada en el punto
sobre h. Entonces, aquí es lo primero que quiero mencionar, la primer cosita que quiero mencionar. Esta es la fórmula que siempre vamos a usar. Esta es la fórmula que siempre vamos a usar. Entonces, si es que yo siempre uso esta fórmula, yo debo tener en cuenta que siempre mi vector unitario debe ser unitario. Siempre. Si es que no es unitario, yo no puedo usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque me piden que sea unitario, porque ese hecho de que sea unitario sale cuando uno está deduciendo la fórmula. Si yo considero que el vector, o yo impongo que el vector es unitario, entonces yo obtengo esta bella fórmula que es la que nosotros usamos en este curso. Entonces, perfecto. Entonces, siempre que yo vaya a usar esta definición, me tengo que fijar que el vector sea unitario, siempre. Ya, perfecto. Entonces, ahora bien, una vez que yo ya tengo eso, yo ya sé cuál es la fórmula, pues a mí me interesa más o menos ver cómo es que es el asunto. Entonces, aquí vamos a expresar con medio de este grafiquito, que es este gráfico, pero eso es una belleza. Entonces, interpretación geométrica de la derivada direccional. Fíjense, yo aquí tengo una función, esta va a ser mi función, imagínense que sea mi función f de x, y, primer ingrediente. Yo para sacar una derivada necesito una función, primer ingrediente. Segundo ingrediente, yo necesito tener un punto. En este caso yo tengo un punto, por ejemplo, x sub 0, y sub 0, que es, por ejemplo, cuando dicen sácame la derivada direccional en el punto x sub 0, y sub 0. Segundo ingrediente. Y tercer ingrediente es que yo necesito una dirección. ¿Hacia dónde? ¿En qué sentido yo estoy analizando esa derivada direccional? Perfecto. En este caso, ¿qué es lo que viene a representar? Viene a representar este vectorcito de aquí. Perfecto. Dirección. Tercer ingrediente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando yo saco la derivada direccional, yo tengo aquí una función y lo que hace la dirección es que yo sé que yo voy a tener en esa dirección, yo voy a tener un plano, fíjense. Yo voy a tener, lo que me indica la dirección es la dirección que va a tener un plano que está cortando, fíjense, ese plano que yo he puesto aquí y que incluso se puede ver aquí, ese plano va a cortar ¿a quién? A la función, que ese corte se puede ver aquí. Entonces, dense cuenta que ese corte es una traza. Es decir, esto que yo he puesto aquí, esta intersección es una traza, está contenido ¿en dónde? En un plano. En este plano que yo he puesto aquí, en este plano que yo he puesto aquí, está esa traza. Perfecto. Y ahora bien, entonces, en este punto de aquí que corresponde a x sub 0 y sub 0, pero que está contenido en ese plano, yo como ya lo tengo la curva en un plano, entonces puedo calcularle su recta pendiente. Su recta tangente. Y una vez que yo ya tengo entonces su recta tangente, entonces puedo calcular su pendiente porque eso está en un plano. Y eso lo sabemos de cálculo de una variable. Entonces, cuando nosotros hablamos de derivada direccional, hablamos de la pendiente, es una razón de cambio, pero también es la pendiente de la recta tangente en un punto de la función donde la curva es la que se obtiene cuando yo intersecto a la función con un plano que va en la dirección de u. Dense cuenta que este plano está yendo en la dirección de u. Entonces, eso es lo que uno mide. Ahora bien, ustedes van a decir, perfecto, ya queda súper claro ahí cómo va el asunto, pero eso es como me indica la razón de cambio. Vamos a ver. Aquí tengo esto de aquí. Un segundito, que aquí tengo el link, que de hecho incluso se los voy a copiar para que si quieren lo vayan viendo. Fíjense, este link pero es espectacular porque indica claramente aquí cómo es que funciona la derivada direccional. Fíjense, qué mejor interpretación que esto que cuando se está moviendo, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que me está indicando esta parte de aquí? Un segundito que no lo veo ustedes. Miren, fíjense, ¿qué es lo que me está indicando? Dense cuenta. No puedo parar de hecho le voy a ir tomando capturas. Fíjense. Dense cuenta. Lo que me está indicando esto es que, fíjense, yo aquí tengo mi función. Yo aquí voy a tener mi función. Aquí yo tengo mi función f. Entonces, lo que me está diciendo es que cuando yo estoy yendo en esta dirección, dense cuenta que primero, mi pendiente es negativa. ¿Qué significa que mi pendiente, dense cuenta que está aquí, es negativa? Que si yo cojo y grafico en el plano correspondiente, aquí yo tengo mi curva, aquí yo tengo mi pendiente negativa. ¿Por qué? Porque estoy yendo en este sentido. Eso es lo que me está indicando, es que la función está decreciendo. La razón de cambio es negativa. Y aquí es claro, pues dense cuenta, aquí la función a partir de aquí empieza a decrecer para acá. Perfecto. Entonces, eso es lo que me indica la derivada direccional. Una razón de cambio, en este caso, pero cuando yo me estoy dirigiendo en una dirección en específico. Aquí, ¿en qué dirección yo estoy yendo cuando la dirección está yendo para acá? Entonces, si es que la dirección yo la tengo para acá,
lo que me está indicando, es decir, si yo me estoy yendo para allá, lo que me está indicando esa razón de cambio es que la función, como es un número negativo, está decreciendo. Es decir, la pendiente de aquí, de esa recta tangente, es negativa y lo que me indica es que esa razón de cambio, la función va decreciendo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ese mismo vector dirección está apuntando hacia otro lado? Por ejemplo, hacia acá, fíjense. Un segundito. Un segundito. Dejen que pase. Un segundito, pasa que no. Debería tener un botón de pausa en esta nota. Ya. Tengo Sería para bien bacán acá. que gire. ¿Qué cosa? Sería bien bacán girando. Ah, sí. Sí, vacancísimo. Es que esto es espectacular. Cuando yo lo encontré dije, lo he usado todos los elementos. Bueno, casi todos los elementos. Vamos viendo. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Ahora yo tengo, ¿dónde yo estoy yendo? Es decir, si yo la función yo la voy centrando hacia esa dirección, en esta dirección de aquí, ese es mi vector U de dirección. Fíjense que ahora la pendiente ¿qué es? Es positiva. Antes yo tenía una pendiente negativa. Ahora yo tengo una pendiente positiva. ¿Y qué significa pendientes positivas? Que va creciendo. Y es lógico que vaya creciendo. ¿Por qué? Porque desde este punto acá, si yo me dirijo para acá, ¿qué es lo que está pasando? La función de aquí está creciendo. ¿Sí ven? Está creciendo para acá. Por eso es que la pendiente es positiva. Aquí yo tengo mi recta tangente, que está obviamente contenido en el respectivo plano. Pero ¿qué es lo que me está indicando? Que como yo me estoy dirigiendo hacia ese lado de la función, ¿qué es lo que está pasando? Aquí se ve súper claro. Antes, ¿yo qué estaba haciendo cuando yo iba para el otro lado? Yo estaba bajando. Entonces, la función estaba decreciendo. Entonces, por eso era la pendiente negativa. En este caso, la función está creciendo, está yéndose para acá. Ah, perfecto. Entonces, como la función está creciendo, es lógico que esa tasa de cambio de la función, cuando yo me voy en esa dirección, sea positiva. ¿Por qué? Porque yo voy creciendo. Yo me voy yendo hacia yo me voy en el sentido en el que la función crece. No sé, a mi parecer, esto es la mejor interpretación geométrica que hay de la derivada direccional. Entonces vamos viendo. Fíjense, cuando yo me voy yendo en este sentido, la pendiente positiva porque obviamente va creciendo la función. Cuando yo me voy yendo para, en cambio, el eje de la z, aquí para acá, entonces ahí empieza a crecer porque la función aquí va a empezar a tomar valores para acá, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ahora bien, cuando en cambio me voy para el otro lado, justamente ahorita la pendiente empieza a crecer porque yo voy tomando valores más grandes de la función. Entonces la razón de cambio es positiva. Yo voy ahí, va a ir aumentando mi función. ¿Ahí quedó claro? ¿Alguna dudita, alguna pregunta con respecto a la interpretación geométrica de qué es la derivada direccional? Tengo una duda. ¿Qué cosa? Tengo una duda. Claro. ¿Cómo yo sé u obtengo el vector direccional? No, es que no, Vector unitario. eso tú no lo obtienes. O sea, sí lo puedes obtener, pero te deben dar algunas restricciones. Por ejemplo, te podría decir la pregunta, yo quiero que tú me digas qué dirección yo debo tomar para que la tasa de cambio de, por ejemplo, tal proceso sea, yo qué sé, 0.5, yo qué sé. Entonces, tú lo que vas a hacer es generar algunas ecuaciones y cuando generes esas ecuaciones vas a obtener las coordenadas de tu vector. Entonces, es justamente buena pregunta, porque ese tipo de preguntas corresponden, déjenme ver si lo tengo abierto aquí. De hecho, si lo que tú me estás preguntando es una pregunta que puede venir en un examen, sí, a veces les preguntan cuál debe ser la dirección que debe tomar el vector para que la derivada direccional sea, por ejemplo, 0.40. Ah, perfecto, pero eso se hace, lo pueden hacer por medio de definición, efectivamente, lo pueden hacer, pero les va a salir una cosa inmensa. Entonces, por eso es que en este momento no se los doy. Pero ya cuando vean el vector gradiente y cuando vean una cosita que se llama relación entre vector gradiente y derivada direccional, ahí es que se puede responder esa pregunta. Cuando nosotros ya conocemos la relación entre el vector gradiente y la derivada direccional, entonces cuando nosotros ya podemos saber que dada la razón de cambio, cuál es el vector el vector dirección que me va a dar esa razón de cambio. Entonces, eso por el momento no lo vamos a ver porque nos falta aún ver el concepto de vector gradiente. Pero aparte, otra cosita a tener en cuenta, todo lo que estamos analizando, fíjense que está centrado ay, un segundito. Dejen tomar captura, no. Perfecto. Entonces, fíjense que todo lo que estamos analizando es centrado aquí, centrado en el punto, en este caso, x sub 0 y y sub 0. Si yo cojo, y por eso es que en este caso los ingredientes son la función, la dirección,
y el punto, porque dense cuenta, si yo cojo un punto por acá, imaginemos que sea un punto de x sub 1, y sub 1, por acá puede que la cosa cambie. Puede ser que, por ejemplo, acá la función ya empieza a decrecer en esta, por ejemplo, aquí la función está decreciendo en este sentido, ¿verdad? La función decrece porque la pendiente es negativa, pero por ejemplo acá, en un punto por acá, imagínense que la función empezaba a crecer, si yo iba en ese mismo sentido. Entonces, por eso es que la derivada direccional está 100% ligada a tres cosas: a la función, a la dirección y al punto. Si yo tengo un punto por acá, obviamente imagínense que la función se extiende, ¿no? Si yo tengo un punto x sub 3, y sub 3, por acá la cosa cambia. Acá la pendiente, acá la derivada direccional puede que sea otra cosa, puede que sea positiva, negativa, cero, cualquier cosa. Otra cosita, la derivada direccional siempre existe. Entonces ahí viene, ahí ya quitemos esta cosita aquí por un momento. Entonces aquí te vas. Entonces aquí viene una pregunta. La derivada direccional siempre existe. Entonces aquí la pregunta se resuelve de manera sencilla. Un límite siempre existe. La derivada siempre existe. En cálculo de una variable. No. Hay casos en los que la derivada no existe. Ah, perfecto. Entonces, con respecto a que si la derivada, por ejemplo, si yo tomo una dirección, pueda que exista, pero cuando tomo otra puede que no exista. Ah, bueno. Entonces, ese aspecto de que en ciertas direcciones exista y en otras direcciones no exista, ¿por qué uno se pregunta si existe o no existe? Porque la derivada es un límite. Y hay límites que existen y límites que no existen. Entonces, venimos para acá y vamos a decir lo siguiente. Vamos a introducir un término que ya es de suma importancia, que es que una función sea derivable. F de x, y se dice es derivable. La función es derivable, una función f de x, y es derivable en un punto x sub 0 si todas sus derivadas direccionales, existen. Otra cosita a mencionar. Aquí, en la siguiente semana, vamos a ver varias cosas. Que una función se puede llamar derivable, una función se puede llamar diferenciable y una función se puede llamar de clase C1. Una cosita. En cálculo de una variable, que una función sea derivable, que una función sea diferenciable, es indistinto. Uno lo menciona de la misma manera. Aquí no. Aquí que una función sea diferenciable y que una función sea derivable son dos conceptos diferentes. Entonces ya introducimos uno. ¿Qué es que una función sea derivable? Es que en un punto, es que para cualquier dirección que yo tome, dense cuenta, para cualquier dirección que yo tome, indiferentemente cuál sea la dirección que yo tome, que yo pueda que la derivada direccional con esa dirección exista. Entonces, si existe para toda dirección, entonces decimos, en un punto dado, decimos que esa función es derivable en ese punto. Y ya, entonces ya tenemos todas las herramientas teóricas para resolver los problemas. Entonces vamos a resolver aquí un problemita bien chévere, un problema número 1. Problema número 1. Ya saben que si hay alguna dudita, alguna pregunta, me pueden ir avisando. Más adelante nos vas a explicar la diferencia entre diferenciable y derivable. Claro, claro. De hecho, es interesante porque en este caso, el concepto de que una función sea diferenciable es mucho más poderoso. Hay funciones que son derivables, que todas sus derivadas direccionales existan, pero que no son diferenciables. Entonces, el concepto asociado a que una función sea diferenciable es un concepto mucho más poderoso, que se basa en aproximaciones. Cuando una función uno quiere aproximarla, por ejemplo, cuando estaba en cálculo de una variable, uno sabe que una curva la puede aproximar por lo que se conoce como el polinomio Taylor. Entonces acá también hay algo que se llama el polinomio Taylor. Y yo me pregunto, pero yo siempre puedo aproximar a mi función por un plano, o yo puedo aproximarla por medio de un polinomio Taylor. Entonces es ahí donde viene la pregunta. El siempre es donde entra la cuestión de función diferenciable. Entonces hay funciones en donde no pasa eso. Entonces esas funciones donde no pasa eso usualmente es porque las funciones no son diferenciables. Entonces no las puedo aproximar por medio de planos ni por medio de polinomios. Entonces, de nuevo, eso lo vamos a ver la siguiente semana, que es tema de eso. Entonces, sí, palabras sencillas, diferenciabilidad es una propiedad que puede tener una función que es mucho más poderosa que el hecho de que sea derivable. Entonces, vamos a hacer... No, uy, vete aquí. Ya. Espero que esté quedando súper clarito esta parte, que es un tema súper increíble. Entonces, vamos a ver lo siguiente. A ver.
Entonces siempre yo inicio pues desde lo más básico de lo básico, ¿no? Que es cogiendo y que me den las tres cositas y cogiendo y evaluando una funcioncita, ¿no? Entonces me dice, bueno, calcúlate la derivada direccional de las siguientes funciones en los puntos, direcciones que se indican. A ver, entonces yo primerito sé ingredientes para una derivada direccional. Aquí, derivada direccional. Yo necesito tener tres ingredientes. Yo necesito tener una función, en este caso que es una función de dos variables, necesito tener un punto y necesito tener una dirección. Donde recordemos que esta dirección siempre debe ser un vector unitario para trabajar la formulita que nosotros vamos a usar. En este caso vamos a trabajar el caso A y de ahí vamos a trabajar otro. Y yo qué sé, se me ocurre yo qué sé, el caso C. La lógica para todos es lo mismo. Entonces decimos lo siguiente. A ver, yo tengo mi función, tengo mi punto y tengo mi vector. Lo primero que siempre veo es el vector. En este caso yo tengo el vector B es igual a menos i más 3j, que a mí siempre me gusta ponerlo realmente como menos 1,3. Entonces lo primero que hacemos es verificar la norma del vector. La norma del vector es igual a, en este caso, a menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado y eso es igual a la raíz de 10. Ah, perfecto. Entonces aquí esto no fue 1, entonces el vector no es unitario. ¿Qué es lo que hacemos para arreglar eso? Definir ahora un nuevo vector que va en el mismo sentido, dense cuenta, va en el mismo lugar, pero lo que hago es que va a ir en la misma dirección que iba el vector b, pero este va a ser de dirección de módulo 1. Entonces va a ser b sobre la norma de b. En este caso sería entonces menos 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10. Ah, perfecto. Entonces, ya con eso, entonces puedo utilizar la definición que yo conozco. Entonces, la derivada parcial de f, la derivada direccional de f, en la dirección u, que es la misma dirección a la que iba b, en el punto, ¿cuál es el punto que me estaban dando aquí? El punto era el 6, menos 2, 6, menos 2. Esto es igual, entonces va a ser al límite, cuando h tiende a 0, de la función evaluada en el punto, en este caso 6, menos 2, más h por el vector unitario, que sería menos 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10, cierro, menos la función evaluada en el punto, 6, menos 2, y todo esto sobre h. Ah, perfecto. Esa es la definición que nosotros teníamos. La función evaluada en el punto, la función evaluada en el punto más h por el vector, menos la función evaluada en el punto, y todo eso sobre h. Entonces aquí podemos arreglar un poquito. Tengo el límite cuando h tiende a 0 de f. Nosotros ya sabemos que sería primera componente más h por esta componente de aquí. Entonces nos quedaría 6 menos h sobre raíz de 10, ¿verdad? Y acá la segunda componente nos quedaría menos 2 más 3h sobre raíz de 10, menos la función evaluada en el punto 6, menos 2 y todo esto sobre h. Ah, perfecto. Entonces, ¿esto qué significa? A ver, lo que significa es que yo ya, por eso es que aquí en este punto necesito la función, porque lo que va a pasar es que todo esto 6 menos h sobre 10 es lo que a la función se lo voy a entregar como un x. Y todo esto que yo tengo acá, menos 2 más 3h sobre raíz de 10, es lo que yo a la función le voy a entregar como un y. Y ya. Entonces, por eso que yo necesitaba la función. En este caso, mi función f de x, y es, dejen ver qué es x sobre y. X sobre y. Ah, perfecto. Entonces, de nuevo, lo que le entrego como primera componente es lo que voy a interpretar como x y esto es lo que voy a interpretar como y. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. En este caso, vengo para acá de la función, en este caso mi función sería, me dice que es x sobre y. Entonces, lo que recibo como x, que es menos, 6 menos h sobre raíz de 10 sobre y. ¿Pero qué recibo como y? Ah, menos 2 más 3h sobre raíz de 10. Menos la función evaluada en 6, menos 2. Esto sería, ¿qué recibo como x? 6. ¿Qué recibe como y? Menos 2. Y todo esto sobre h. Y ya simplemente dense cuenta que ya me quedó ahí. Todo este límite, ¿de qué depende? De h. Y esto simplemente es calcular un límite de una variable. Entonces ya aquí operamos un poquito. Tenemos límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Aquí podemos sumar, ¿verdad? Entonces tenemos 6 raíz de 10 menos h, todo esto sobre raíz de 10, y todo eso sobre menos 2 raíz de 10 más 3h sobre raíz de 10
En este caso me quedaría menos por menos más 3. Y todo esto sobre h. De hecho, déjenme pongo el límite más abajito. Ya, perfecto. El límite cuando h tiende a 0. Aquí podemos simplificar este 10 con este 10. Y nos va a quedar entonces ahora igual a el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De 6 raíz de 10 menos h sobre menos 2 raíz de 10 más 3h más 3 y todo esto sobre h. Entonces de aquí podemos seguir operando. Sumamos, en el caso del numerador tenemos el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De 6 raíz de 10 menos h más 3 que multiplica menos 2 raíz de 10 más 3h. Y todo esto sobre menos 2 raíz de 10 más 3h y todo esto sobre h. Para ahorrar espacio, para no seguir bajando lo loco, vamos a seguir por aquí. Tendría el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? En este caso realizamos la suma del numerador, tendría 6 raíz de 10 menos h, ¿verdad? En este caso, más por menos, menos 6 raíz de 10 más 9h, más 9h. Todo eso sobre, si aquí realizamos extremos y medios, tendría h que multiplica a menos 2 raíz de 10 más 3h. Perfecto. Entonces, esto sería igual al límite cuando h tiende a 0. En este caso, este menos 6 raíz de 10 con este 6 raíz de 10 se van. Y aquí me quedaría 9h menos h, 8h. Todo esto sobre h menos 2 raíz de 10 más 3h. Este h con este h se me van y simplemente me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 8 sobre menos 2 raíz de 10 más 3h. Ahora sí, este es un límite que se puede resolver simplemente evaluando. Nosotros evaluamos aquí 0 y nos va a quedar entonces igual a 8 sobre menos 2 raíz de 10. Simplificando nos va a quedar menos 4 sobre raíz de 10. Y eso entonces sería la respuesta a este ejercicio de aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta partecita de aquí? Dense cuenta, súper sencillo. Simplemente coger y meterlo en la definición y ya está. Alguien iba, creo que Ismael ibas a preguntar algo. No, iba a decir que está un poquito largo. Ay, esto no es nada largo. Hay unos que son larguísimos, que lo vamos a ver justamente ahorita en un minuto. Entonces, la lógica de esto es esa que tenemos ahí. Pero eso ¿Qué cosa? eso es por definición, ¿verdad? Hay una Sí, por manera. definición. Mejor dicho, no es por definición. Siempre la derivada direccional se calcula de esa manera. Siempre, o sea, No hay una manera de hacerlo más rápido, digo. sí, sí hay una manera. Sí, sí, o sea, sí hay una manera de hacerlo más rápido, que es la relación de la derivada direccional con el vector gradiente. Esa es la manera de hacerlo más rápido. De ahí, si no, tienes que de ley tirarte al dolor y hacerlo por esta manera. Una pregunta. Dígame. Digamos, yo creo que tal vez mi compañero, cuando dijo más rápido, tal vez me imagino que, no sé si así que estas derivadas no tienen así mismo como las fórmulas de derivación que normalmente ya todo el mundo conoce. No, es que tal vez se están confundiendo. La derivada direccional es una razón de cambio en una dirección dada. Lo que ustedes me están diciendo y tal vez ya les dieron en clase es lo que se conoce como las derivadas parcial. Se lo voy a decir de manera rapidita. Por ejemplo, ustedes tienen una función f de x, y igual a, yo que sé, 3x cuadrado y más, yo que sé, x. Entonces, lo que ustedes me están diciendo son derivadas parciales, que son casos específicos de derivada direccional. Que, por ejemplo, yo tengo la derivada parcial de f con respecto a x, aquí de x, de una función que depende de x, y. Eso sí tiene reglas, como las de cálculo de una variable, que es que simplemente cuando yo estoy derivando con respecto a una variable, la otra variable la considero constante, como que si fuera un número. Entonces, en este caso, yo diría, si yo derivo con respecto a x, sería 6xy más 1. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo con respecto a x, todo lo que no sea x lo considero constante. Si hay una y, hay una z, hay lo que sea, eso es constante para mí. Si yo ahora saco la derivada parcial de f, bro, con respecto a y, de x, y, ahora todo lo que yo, como estoy sacando la derivada con respecto a y, todo lo que considero constante es todo lo que no sea y. Entonces, en este caso me quedaría 3x al cuadrado. En este caso, como esto es una x y yo estoy sacando la derivada con respecto a y, esto sería 0, porque vendría a ser el papel de una constante. Y entonces, esas serían las derivadas.
que las derivadas parciales sí que sí cumplen con las mismas reglas de cálculo que nosotros conocíamos. Cumplen con la regla de la cadena, cumplen con la regla del producto, de la división, con todas esas cumplen. Pero lo que estamos ahorita viendo son derivadas direccionales. Eso es en una dirección cualquiera. Y para ese caso no hay reglas de este tipo. De ley uno lo tiene que hacer utilizando la definición del límite. ¿Ahí quedó claro el asunto, no? Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, como les digo, entonces vamos a plantear lo siguiente. A ver, entonces, ¿qué es lo que hicimos ahorita? Ya simplemente utilizar y resolver el límite. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver esta parte de aquí. Aquí, esta de aquí, que es un poquitín más ya otro ejemplito para que... Y por si acaso, esto les estaba revisando una lección del anterior semestre y una pregunta fue esto, les dan esto, literal, algo parecido a esto, y les decían, sáquenme la derivada direccional. Entonces, más o menos va por ahí el asunto. Entonces, vamos a ver la solución a esta partecita de aquí. Dice, hallar la derivada direccional. Ah, perfecto. Si yo quiero hallar derivada direccional, yo necesito mis tres ingredientes. Función, pues a la cual le voy a sacar la derivada. Punto, en este caso un punto x sub 0 y y sub 0. Y una dirección, un vector b, que debe ser un vector unitario. Tres cositas que yo tengo que identificar. Del campo escalar f, es decir, una función escalar, da de esta manera. Ah, perfecto, me están dando la función como seno al cuadrado de x más y al cuadrado. Mi punto me lo están dando, sí, el punto 1, 1. Y me dicen que el vector director es el punto, es el vector, aquí, el vector b, va a ser el vector que va del punto P al punto Q. Ah, perfecto. ¿Y cómo nosotros sacamos un vector dado dos puntos? Sencillo, punto final menos punto inicial. En este caso, el punto final sería, en el caso de la coordenada x, 3, menos punto inicial, que sería 1. Coordenada final en y, 2, menos 1. Disculpen, ¿alguien dijo algo? Ah, sí, el vector queda 2,1. Perfecto. 2,1. Ahora bien, lo que directamente sigo a identificar es si esa norma es 1. Aquí yo claramente me doy cuenta que me quedaría 2 al cuadrado 4 más 1 al cuadrado 1. Esto sería raíz de 5. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando yo tengo un vector que no es unitario? Cojo un nuevo vector que iba en la misma dirección, solo que sea unitario. Es decir, yo voy a decir, ahora tengo mi vector u, que va a ser el vector b sobre su norma. Entonces, esto va a ser igual a, ¿cuál era el vector b? Ah, este que tenemos aquí. Entonces sería 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Ya tengo entonces ese vector unitario. Entonces, no es que yo tenga un vector unitario. Dense cuenta, el vector u va en la misma dirección que el vector b. Me señalan al mismo lugar. Solo que este vector u sí es unitario para utilizar la definición que nosotros conocemos. Entonces digo, perfecto, ahora sí, calculo la derivada direccional. La derivada direccional de f con respecto a u en el punto, ¿cuál es el punto? 1,1 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto 1, 1 más h por el vector dirección, que sería 2 raíz de 5, 1 sobre raíz de 5, ¿verdad? Menos la función evaluada en el punto, menos la función evaluada en 1,1. Todo esto sobre h, perfecto. Entonces aquí seguimos y vamos a tener el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en 1 más h, bueno, 1 sobre 2, ay, me sale un poco apretadito aquí, aquí va a ser 1 más 2h sobre raíz de 5, ya, y aquí 1 más h sobre raíz de 5, perfecto. Por si acaso, para que no quede confusión, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Lo que tengo dentro de eso, esto aquí, esto que tengo aquí. Entonces lo que estoy haciendo es operando de esta manera. 1, 1 más 2h sobre raíz de 5, h sobre raíz de 5, y de ahí 1 más 2h sobre raíz de 5, 1 más h sobre raíz de 5. Simplemente eso es lo que estoy haciendo aquí. Perfecto. Menos la función evaluada en 1, 1, y esto sobre h. Entonces, una vez que yo ya tengo esto de esta manera, yo digo, bueno, ¿qué significa esto? Que la función va a interpretar que este es el x, que esto es como que el x que yo le voy a dar a mi función, y esto que está aquí es lo que yo le voy a dar, en este caso, como mi y. En mi caso, ¿cuál era mi función? Mi función, mi f de x, y, era igual al seno de x al cuadrado más y al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces, sabiendo esto, digo, perfecto, lo que yo ingrese aquí
lo cojo, lo leo al cuadrado, más lo que yo ingresé acá, al cuadrado. Perfecto. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. En este caso me quedaría del seno de lo que yo ingresé como x es 1 más 2h sobre raíz de 5 al cuadrado, más, en este caso lo que yo ingresé como y, que es 1 más h sobre raíz de 5 al cuadrado, menos la función evaluada en 1, 1, es decir, la función evaluada en 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2, y todo esto sobre h. Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Bueno, aquí lo que se me ocurriría hacer es, bueno, yo puedo, por ejemplo, evaluar. Si yo evalúo, ¿yo qué tendría? Yo tendría, si yo evalúo, me quedaría seno, en este caso de 2, dense cuenta, porque me quedaría aquí, me quedaría seno de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos seno de 2 y todo esto sobre 0, y esto me quedaría 0 sobre 0. Y digo, bueno, ahí tengo un problema, tengo una indeterminación. Pero como yo les dije, esto es un límite de una variable. Y para los límites de una variable, ¿qué podemos usar? L'Hopital, cuando yo tenía este tipo de indeterminaciones. Entonces usamos la regla de L'Hopital, L'Hopital. Perfecto. ¿Qué me dice? Deriva arriba, deriva abajo. Entonces, si yo derivo, el denominador simplemente me queda 1. Ah, perfecto. Entonces voy a tener el límite cuando h tiende a 0. Aquí, la derivada de todo esto de aquí sería coseno de 1 más 2h la raíz de 5 al cuadrado más 1 más h raíz de 5 al cuadrado, ¿verdad? Bueno, la derivada de esto es una constante 0. No se olviden aquí la derivada, regla de la cadena. La derivada de lo interno, que sería 2, 1 más 2h raíz de 5, que multiplica a 2 raíz de 5, más 2, 1 más h raíz de 5, que multiplica a 1 sobre raíz de 5. Y ya, perfecto. Entonces, ahora bien, vuelvo a evaluar y veo si ya se me soluciona el problema. Al momento que yo evalúo, esto de aquí se me hace 0, esto de aquí se me hace 0, esto de aquí se hace 0, esto de aquí se hace 0. Entonces yo voy a tener coseno, en este caso tendría coseno de 1 más 1, que multiplica a 2 por 1 por 2 raíz de 5, más 2, que multiplica a 1 por 1 sobre raíz de 5. Entonces, ¿yo qué tendría? Coseno de 2, por en este caso 2 por 1 me quedaría esto 4, esto me queda 2, me quedaría entonces 6 raíz de 5. Y esta entonces sería la derivada direccional. Entonces, como les digo, como cuando ustedes, cuando ya plantean la derivada direccional como tal, ustedes pueden, eso es un límite de una variable, pueden resolverlo como por cualquier estrategia que ustedes sepan del límite de una variable. En este caso, lo que yo usé fue la regla de L'Hopital, que era digamos, lo más sencillo en este caso. Entonces vamos a ver, una vez que nosotros ya tenemos, ya lo más sencillo es que me den todo y yo simplemente tengo que calcular. Ahora bien, vamos a ver que cuando yo digo que una función es derivable, yo les decía que una función era derivable cuando existían en todas las direcciones, pero yo como no me voy a poder a calcular para todos los vectores posibles. Entonces vamos a ver cómo yo expreso eso. Entonces yo vengo para acá y supongamos que me están pidiendo lo siguiente. Entonces me dicen, demuestre que la función es continua. Bueno, esto lo podemos demostrar en un pasito rapidito. Y que todas las derivadas direccionales existen en ese punto. Entonces primero vamos, como para no olvidarnos lo que hemos visto, solución. Vamos a echarle mano rápido a que sea continua. Es decir, f de x, y es continua en 0, 0. Sí, de nuevo. El límite cuando x, y tiende a 0, 0. De la función, en este caso, f de x, y, es igual a la función evaluada en 0, 0. En este caso es súper sencillo porque directamente me dicen que en 0, 0, aquí directamente dice que f evaluada en 0, 0 es igual a 0. Perfecto. Ahora sí, vamos a calcular este límite. Como la única función por la cual yo me puedo acercar al 0, 0 es esta de aquí, entonces esa es la que uso. Entonces tendría el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de qué? De x por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Como yo veo aquí un x al cuadrado más y al cuadrado, yo digo, puedo utilizar polares. No es lo primero que se me puede ocurrir si cuando yo veo expresiones de ese tipo. ¿Cuál es el cambio de polares que usamos? Siempre es x igual r coseno de t, y y es igual a r seno de teta. ¿De dónde? Entonces siempre tenemos que r es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Perfecto, de donde si x, y tiende
a 0,0, entonces R tiende a 0. Perfecto. Entonces ya teniendo el cambio, podemos seguir por aquí. Entonces vamos a tener el límite cuando R tiende a 0, ¿de qué? De R coseno de teta, R al cuadrado seno al cuadrado de teta sobre R al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto se va con esto. ¿Qué cosa? 0 da. Sí. R Porque coseno de R por teta. acotada, creo que. Efectivamente, esto es una función que tiende a 0 y la multiplicación de dos funciones acotadas, acotada. Entonces, por lo tanto, esto es igual a 0. Entonces, como esto es igual a 0 y a su vez esto es la función evaluada en el punto, entonces, por lo tanto, la función sí es continua, que era lo que me decía. Demuestre que cuando me demuestre el tengo que ver, ¿es continua? Sí. Entonces, bonito. Ahora, lo que me piden es verificar que todas las derivadas parciales existan en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿No? Lo vamos a verificar que f sea derivada, es decir, con respecto a sus derivadas direccionales. Derivadas direccionales. Entonces, aquí, ¿qué es lo que no debo hacer? Lo que no debo hacer es ponerme a tomar cualquier vector. No tomo uno en específico, sino que lo que se hace es poner un vector en general. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo aquí tengo dos opciones para cuando yo quiero hacer esto. Yo puedo decir, bueno, yo tengo un vector U que es de coordenadas A, B, pero restringiéndome, recordemos que mi vector siempre tiene que ser un vector unitario. Entonces le pongo además la condición de que la norma de U sea igual a 1. Entonces puedo usar este vector, un vector de la forma, yo digo, bueno, yo voy a tener un vector de manera general de manera general A, B, pero teniendo en cuenta que ese vector tiene que ser de norma 1. Esa es opción 1. Opción 2. La opción 2 es que yo puedo tomar el siguiente vector. Yo puedo tomar el vector U igual coseno de teta, seno de teta, donde teta está entre 2pi y 0. ¿Qué es esto? Dense cuenta, si yo tengo coseno de teta y seno de teta, si yo a medida que yo le voy dando valores a pi, yo voy obteniendo pues bastantes vectores. Yo le doy un valor, le doy otro valor, le voy a dar otro valor. Entonces, tomando coseno de teta, seno de teta, cualquier punto, dense cuenta, es como cuando ustedes tienen un vector cualquiera en R2, ¿ustedes cómo lo descomponen? Allá, como en este caso sería R coseno de teta y R seno de teta. Ahora bien, la pregunta es por qué yo puse coseno y seno, porque recordemos que este vector tiene que ser unitario, entonces vamos a calcularle pues la norma a ese vector. Entonces la norma de U sería igual a coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta, ¿verdad? Pero esto es 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, ¿qué es lo chévere de la opción 2? Que este vector, además de que me sirve para tener cualquier punto, para tener cualquier dirección, ese vector siempre es unitario. Entonces no tengo que andar verificando que si es o no es. Ese vector siempre va a ser unitario. Ahora bien, la pregunta es, profe, cuando yo voy a hacer un ejercicio, ¿cuál considero? ¿Esta o esta? Realmente pueden considerar cualquiera de las dos, pero ojo, hay ejercicios en los que considerar una se te hace más sencilla o en los que considerar otra se te hace más sencilla. Entonces, por el momento, que en su momento les diré cuándo pueden ganar ventaja de eso, pero por el momento cualquiera de las dos me sirven. Entonces, vamos a hacer el ejercicio ya que me pedían, ¿no? Entonces, yo aquí tengo mi función. Entonces, de nuevo, para yo calcular una derivada direccional, ¿cuáles son mis tres ingredientes? Mis tres ingredientes es una función, que ya la tengo. Mi siguiente ingrediente es un punto. Yo necesito tener un punto para saber dónde es que yo quiero sacar dónde yo quiero analizar mi derivada direccional. En este caso, me dice que existen y que todas las derivadas existen en este punto. ¿Cuál es este punto? Ahí, el 0, 0. Y lo siguiente es que yo necesito una dirección. Pero de nuevo, a mí no me han dado una dirección, sino que yo supongo una dirección arbitraria cualquiera. En este caso, yo voy a utilizar el vector de la siguiente manera. U coseno de teta, seno de teta. Perfecto. Entonces aplico la definición. La derivada parcial, la derivada direccional de f con respecto a la dirección u en el punto 0,0 es igual al límite cuando x, y tiende a 0. ¿Qué digo? ¿Qué estoy hablando aquí? No, disculpen. Es aquí cuando h tiende a 0. Se me chisquearon acá. Aquí el límite cuando h tiende a 0 de la función. Aquí 0,0 más h por el vector unitario que sería coseno de teta, seno de teta, ¿verdad? Menos la función evaluada en el punto 0,0. Y todo esto sobre h.
aquí vamos viendo que en este caso la función hablaba en 0, 0, eso ya lo sé, porque yo sé que cuando a la función le entrego el valor de 0, lo que me regresa a la función es 0, es decir, este de aquí es 0. Aquí podemos seguir y tendría el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? Si nosotros ya vimos cómo operamos esta parte de aquí, sería f evaluado en h coseno de teta, h seno de teta. Todo esto sobre h. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que yo me doy cuenta que esto viene a jugar el papel de x y esto viene a jugar el papel de y. Entonces aquí lo primero que vamos a notar es, lo que me podían preguntar es, ¿qué yo debo ingresar aquí? O sea, ¿qué me va a entregar esta parte aquí? ¿0? ¿O lo evalúo por medio de la parte de aquí arriba? Entonces recuerden que aquí h tiende a 0, no necesariamente 0. Entonces obviamente estos son valores que en general van a ser diferentes de 0. Ah, perfecto. Entonces como h tiende a 0, no necesariamente 0, entonces la parte de la función que nosotros usamos es esta de aquí. Perfecto. Entonces esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de que de la función, en este caso, la parte que vamos a usar es esta de aquí porque h tiende a 0, no necesariamente es el punto 0, 0. Ah, perfecto. Entonces aquí tenemos h, aquí me dice que es x, pero eso ya sabemos que es h coseno de teta por y al cuadrado, pero y al cuadrado sería h seno de teta al cuadrado y todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado, es decir, h coseno de teta al cuadrado más h seno de teta al cuadrado y todo esto sobre h. Perfecto. Ahora bien, seguimos. Entonces aquí reacomodamos un poco las expresiones. Tengo el límite cuando h tiende a 0 de que tendría h coseno de teta, h al cuadrado seno al cuadrado de teta. En el denominador puedo sacar factor común, tendría h cuadrado, aquí que multiplica coseno cuadrado de teta, más seno cuadrado de teta. Y todo esto sobre h. Entonces aquí nos podemos dar cuenta, de hecho lo voy a, sí, aquí este coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, identidad pitagórica. Entonces tenemos aquí el límite cuando h tiende a 0, en este caso este h con este h se me haría h cubo, coseno de teta, seno al cuadrado de teta. Todo esto sobre multiplicación de extremos y medio me quedaría h cubo. Entonces yo vengo para acá, este h cubo con este h cubo se me va y me queda lo siguiente. Me va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0 del coseno de teta seno al cuadrado de teta y como en este caso este límite depende de h, el límite de una constante es la misma constante, sería coseno de teta seno al cuadrado de teta. Y ya está. Entonces, vamos a ver. Ahora la pregunta es, ya, esa es la respuesta. Esa es lo que la derivada direccional me da. Yo me pregunto, ¿la derivada direccional funciona para cualquier valor de teta, para cualquier dirección, me refiero, que yo le dé? Y digo, sí, en este caso no hay problema. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esta es la derivada, la derivada direccional con respecto a la dirección B en el punto 0, 0. Ahora bien, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Yo me doy cuenta de que aquí no hay restricción alguna, es decir, no pasa nada si yo le meto cualquier dirección aquí. Yo le puedo meter cualquier, lo que yo quiero decir es que yo le puedo meter cualquier dirección y no voy a tener problema. Cuando, por ejemplo, yo analizo o veo que las derivadas direccionales no pueden existir en todas las direcciones. Por ejemplo, imaginémonos lo siguiente. Imaginemos que yo hubiera usado un vector de la forma a, b, y supongamos que después de hacer todas las operaciones, yo llegaba a que la derivada parcial de b de f con respecto a b en el punto 0, 0 hubiera sido, por ejemplo, yo que sé, al cuadrado más b al cuadrado sobre b. Y digo, bueno, eso es en teoría la solución. Pero yo me doy cuenta que si yo le ingreso una dirección u, tal que, por ejemplo, aquí puede ser cualquier número, digámosle 7, pero aquí la segunda componente es 0, aquí hay un problema, porque yo tendría denominador para 0. Entonces digo, entonces eso ya no me sirve. ¿Por qué? Bueno, para que sea unitario, ¿no? Démosle aquí el valor de 1 ya. Entonces esto ya no me va a servir. ¿Por qué? Esto no me sirve porque en esta dirección, este límite, o sea, esta derivada dirección, ese límite no existiría porque sería una división para 0. Y digo, entonces
Ahí es cuando yo analizo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para ver si existen todas las direcciones? Doy un vector en general. Una vez que tengo la respuesta, veo la estructura de la respuesta y yo me pregunto, ¿hay algún valor alguna dirección en específico para el cual esa respuesta falle, como es este caso de aquí, donde yo tengo a al cuadrado más b al cuadrado sobre b? En este caso, si es que la dirección que yo le ingrese a la derivada direccional, el vector de dirección que yo considere su segunda componente, es 0, la cosa falla. Entonces, en cualquier dirección que yo tome, tal que la segunda componente sea 0, en esa dirección la derivada direccional no existe. Entonces yo digo, o en teoría no debería existir. Hay otra manera de comprobar si existe, pero por lo menos ahorita sabemos que no existe. ¿Por qué? Porque falla. Hay falla, en este caso tendría una división para 0. Yo digo, perfecto. Entonces, en la derivada direccional no existen todas las direcciones, porque ya encontré por lo menos una dirección, ya encontré una dirección donde la cosa me va a fallar, que es cuando la segunda componente sea 0. Ya, eso sería lo que uno analiza cuando resuelve este tipo de problemas. Pero en este caso, fíjense que me quedó simplemente coseno de teta, seno al cuadrado de teta. Yo no tengo ningún problema. Yo le puedo dar, yo puedo considerar cualquier, dense cuenta. Recuerden que teta variaba entre 0 y 2pi. Recordemos que u era igual a coseno de teta, seno de teta. Yo le puedo dar cualquier valor a teta. Yo obtengo mi vector u. Entonces, dense cuenta que aquí no pasa nada, aquí no hay ningún problema, no tengo divisiones para 0, si hay una raíz tal vez pueda considerar cuando eso sea negativo, pero en general, ahí mi respuesta, no hay ningún problema que yo le ingrese cualquier valor de teta, es decir, cualquier dirección. Perfecto, entonces como existe esta derivada para todas las direcciones, entonces se dice que f de x, y es derivable en el punto 0,0. Y ya. Y así es como se hace esta partecita de aquí. Vamos haciendo otro ejercicio. De aquí. Creo que sí, de aquí. Ya, vamos viendo. Vengo para acá y digo, perfecto. Entonces, así es como nosotros lo analizamos. De nuevo, ¿qué es lo que hice? Le di un vector arbitrario porque me dan eso y me preguntan y me pedían que demuestre si es derivable. Ahora vamos a verificar acá. Entonces me dicen, bueno, utilizando el concepto de la derivada, utilizando el concepto de derivada direccional, perfecto. Verifique si f es derivable en el origen. Perfecto. Tres cositas que yo necesito, tres ingredientes para la derivada direccional. Función, punto, que en este caso, mi punto x sub 0 y sub 0 sería 0, 0, el origen. Y yo necesitaría una dirección, pero si yo quiero ver que sea derivable, yo tengo que ver que funcione para cualquier dirección. Entonces yo digo, bueno, voy a dar un vector de manera general de la siguiente manera. Coseno de teta, seno de teta. Eso es un vector que cubre cualquier dirección y es unitario, donde teta va entre 2pi y 0, para darle la vuelta, ¿no?, a todo el plano. Perfecto. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizamos la definición, pues, de la derivada direccional de f con respecto a la dirección u en el punto 0, 0 sería igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en en 0,0 más h, que multiplica al vector de dirección coseno de teta, seno de teta, menos la función evaluada en el punto 0,0 y todo esto sobre h. Perfecto. Entonces, aquí, en este caso, la función evaluada en 0, 0, pues sabemos directamente su valor. Si yo le entrego a la función el valor de 0,0, directamente aquí me está diciendo que me va a retornar 0. Entonces, esto es 0. Y digo, bueno, seguimos. Tenemos el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función h coseno de teta, h seno de teta. Todo esto sobre h. Entonces, de nuevo, ahora lo que interpretamos es que esto es lo que recibe como x. Y esto de acá es lo que recibe como y. Entonces, de nuevo, ¿qué parte usamos? ¿El 0 o la parte que nosotros tenemos aquí? De nuevo, como yo tengo que el límite cuando h tiende a 0, es decir, estos valores en general son diferentes de 0, dense cuenta, son el límite para todos los valores, el límite cuando h tiende a 0, es decir, estos valorcitos que estoy evaluando no necesariamente son 0, son valores diferentes de 0. Entonces, como son valores diferentes de 0, uso esta expresión de aquí. Perfecto. Entonces voy a tener, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué?
de lo siguiente. Entonces sería x al cuadrado, que sería h a coseno de teta, digo, h, x, o sea, x al cubo, h coseno de teta al cubo, menos h seno de teta al cubo, todo esto sobre x al cuadrado, que sería h coseno de teta al cuadrado, menos, digo más, y al cubo, que es h seno de teta al cubo, y de hecho todo esto sobre, en este caso sería h. De hecho, déjenme pongo el límite más abajito. Límite cuando h tiende a 0. Perfecto. Ahora bien, aquí vamos a operar un poquito, pues para ver si podemos simplificar. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0. Vamos viendo, aquí h tendría aquí, acá tendría, puedo sacar factor común h cubo, entonces tendría h cubo aquí, h al cubo, ahí tendría coseno al cubo de teta menos seno al cubo de teta. Y abajo, dense cuenta, tengo h cuadrado y h cubo, puedo sacar entonces h cuadrado como factor común, entonces tendría coseno al cuadrado de teta más h seno al cubo de teta. Perfecto. Entonces, realizamos multiplicación de extremos y medios y vamos a tener entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De h al cubo coseno al cubo de teta menos seno al cubo de teta y todo esto sobre h al cubo, ¿verdad? Coseno al cuadrado de teta más eh, más seno, digo más h seno al cubo de teta. Entonces dense cuenta que aquí este h con este h se me van y simplemente ¿qué es lo que me queda? Me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué, verdad? De coseno al cubo de t menos seno al cubo de t. Todo esto sobre coseno al cuadrado de t más h seno al cubo de teta. Entonces, si h tiende a 0, entonces esto tiende a 0 y me va a quedar entonces coseno al cubo de teta menos seno al cubo de teta sobre coseno al cuadrado de teta. Y entonces mi derivada direccional sería la derivada direccional en la dirección u en el punto 0, 0 sería igual coseno al cubo de teta menos seno al cubo de teta sobre coseno al cuadrado de teta. Y aquí es donde yo me pregunto y digo, a ver, ¿me sirve para cualquier dirección? Y digo, no, tengo un pequeño problema. ¿Por qué? Porque dense cuenta que aquí tengo un denominador. Y yo me pregunto, a ver, ¿existe algún valor de teta tal que ese coseno se me haga 0? Es decir, coseno al cuadrado puede ser, ¿en qué valor de teta ese coseno se hace 0? En pi medios y 3 pi medios. Eh, sí, disculpen, se me fue la mente, es que tengo que marcar, el otro día me olvidé de marcar, entonces por eso me fue la mente. Ya. Entonces sí, el coseno al cuadrado de teta es igual a 0, si coseno de teta es igual a 0, y recordemos que teta está entre 2pi y 0, ¿no? Por eso es importante indicarlo, ¿no? Entonces, ¿en qué valor el coseno se hace, el coseno se hace? Los múltiplos, los múltiplos de 90, 90, 180, pi, ¿o no? No, pues en pi es menos, el coseno en pi es menos 1 y en 0 es No, 1. Solo Simplemente es en sería pi medios y entonces 3 pi medios. pi medios exacto. y 3 pi medio. Entonces, con estos valores de teta, es que con estos valores de teta es que mi coseno se hace 0. Y bueno, yo quiero saber cuáles son esas direcciones. Le digo, bueno, sería u, recordemos que es coseno de teta, seno de teta, para ver cuáles son esas direcciones donde falla. Entonces sería mi dirección, démosle u sub 1, que sea coseno de pi medios, sería seno de pi medios, 1. Y la otra dirección donde falla es cuando tomo 3 pi medios de nuevo. Coseno de 3 pi medios, 0, pero seno de 3 pi medios, menos 1. Entonces, si yo tomo bien esta dirección o esta dirección, la cosa falla. En esas direcciones la derivada direccional no existe. Entonces, como la derivada direccional no existe en dos direcciones, directamente decimos que f de x, y no es derivable en x
en 0,0. Las derivadas direccionales únicamente, es decir, existe la derivada direccional siempre que yo tome valores que sean diferentes a estos de aquí, a pi medios y a 3 pi medios. Para todos esos valores de diferentes de 3 pi medios, de pi medios y 3 pi medios, la derivada direccional siempre existe. Pero bueno, como en este caso no existe la derivada direccional para todas las direcciones, directamente se dice que no es derivable en x sub 0 y y sub 0. Bueno, por cuestiones de tiempo, y porque tengo que ir a hacer un trabajito, vamos a dejar la disyuntiva hasta hoy. Quería llegar a explicarles derivadas parciales, pero lo dejamos para el viernes. No hay ningún problema con respecto a eso. Si tienen alguna dudita, alguna pregunta con respecto a esto, me pueden avisar. Espero que haya quedado súper claro esta partecita de aquí con respecto a todos los ejercicios. Disculpen en los primeros minutos de la clase que tuve ahí un lapsus brutus, pero disculpen esa partecita. No me había fijado yo lo había analizado de otra manera y ahí cuando dije, no, así no funciona, entonces estaba analizándolo ahí. Entonces, bueno, eso sería todo. Si tienen alguna dudita me pueden avisar o si no, eso sería todo por la identidad. Espero que les haya gustado y ya mismito les subo el video. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Cuídate, Esteban, gracias. Ok, gracias a ustedes por